Bueno, pues buenas tardes, Vic, y bienvenido Buenas tardes. al Summit de Suelta los Frenos. Y un gusto otra vez, la verdad, tenerte como embajador de Suelta los Frenos, una de las personas además más activas en cuanto a dar visibilidad y hacer cosas por la asociación, cosa que te agradecemos mucho. Además, este año arrancamos con esa pequeña acción dentro de... Todavía no voy a decir que sea un proyecto porque lo estamos macerando aún o incluso preparando, ¿no? Pero sí que hay como una semilla de proyecto sobre la participación en, no sé si tanto en competiciones, llegará a la competición, pero sobre todo el acceso de personas con discapacidad en el ámbito del enduro, del descenso. Y estamos ahí dándole vueltas, de momento dándole vueltas y viendo a ver qué cositas podemos hacer, pero ya hubo una primera incursión con tu participación en la carrera de Manzaneda y, Ujú. y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que comentábamos antes de entrar en la entrevista, que yo creo que lo hemos tocado en algún momento, a lo mejor así puntualmente en alguna entrevista, pero no con profundidad, y es el tema de cómo se viven las emociones de la ira, la rabia, el enfado, la frustración en el ámbito deportivo, en qué situaciones tú las has llegado a vivir, por qué y cómo has lidiado con ellas o qué aprendizajes has sacado y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por delante un ratito para profundizar sobre ello y ver un poco el mundo del deporte y estas emociones. Así que, pues nada, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Eh, la ira fue bastante importante en lo que fue mi carrera deportiva. Mi carrera deportiva de alto nivel prácticamente la puedo dividir en los dos Juegos Paralímpicos a los que conseguí clasificarme. Los primeros Juegos Paralímpicos en los que conseguí clasificarme estaba dentro del equipo nacional y estaba consiguiendo muy buenos resultados en Copa del Mundo, iba a los Juegos de Corea bien rankeado, como para, yo creo que como mínimo, haber conseguido un diploma paralímpico. Y resulta que en los entrenamientos que me estaban mandando el equipo nacional, yo me estaba dando cuenta de que habían dejado de ser efectivos como 3 o 4 meses antes de los juegos, que estaban siendo contraproducentes, que estaba llegando a unos límites de cansancio que me costaba muchísimo recuperar. Notaba que a nivel funcional mis capacidades iban decreciendo, a nivel deportivo también, y se acercaba el tema de los juegos y yo no paraba de quejarme a mi entrenador deportivo de que realmente el entrenamiento que me estaban dando, yo me veía con una persona que estaba haciendo el mismo entrenamiento que yo, que estaba también en el equipo nacional, que era una persona que tenía una amputación de una pierna y yo tenía una discapacidad totalmente diferente, porque una persona que le falta una pierna puede entrenar en un gimnasio y tener cargas de entrenamiento totalmente normales. Pero Claro. una persona con una lesión medular como la mía, que en el cuello una lesión medular muy alta y además que había tenido el accidente hacía 2 o 3 años, pues realmente que me estuvieran dando la misma carga física que una persona que le falta una pierna y que tuvo el accidente hace muchísimo tiempo, era una locura. Yo no solo lo estaba viendo, notando físicamente, sino que mentalmente llegaba a esta conclusión y a cualquier persona que le comentaba esto, pues me daba la razón. Entonces, yo esto, por supuesto, lo comenté varias veces en las reuniones del equipo, lo comentaba a la psicóloga que teníamos en el equipo nacional y lo que el equipo nacional hizo con estas reclamaciones fue darle órdenes, porque luego la psicóloga pues habló conmigo, a la psicóloga de que realmente yo tenía que quitarme esta idea de la cabeza y confiar en los profesionales que me estaban diciendo que tenía que tener esa alta intensidad de entrenamiento. Todo esto concluyó con que fuimos a los juegos con un sobreentrenamiento, hasta el punto de que yo en los juegos ni siquiera podía entrenar en las pistas donde iba a realizarse las competiciones, porque si la competición era 3 bajadas en cada pista, yo no tenía fuerzas ni para hacer las 3 bajadas, entonces ni siquiera podía entrenar en esa pista para hacer esas 3 bajadas y dejar fuerza para hacerlas.
y me quedaba en la Villa Olímpica pues recibiendo tratamientos de choque para que los músculos reaccionaran, porque fue con un agotamiento muscular total, con mucha espasticidad, mucha rigidez muscular y, bueno, básicamente un sobreentrenamiento, que es una de las peores lesiones que puede tener un deportista, porque tienes que, para que el sobreentrenamiento se cure, tienes que dejar de hacer deporte durante mucho tiempo y luego psicológicamente quedas tocado, porque siempre vas a pensar que te va a volver a pasar otra vez. Entonces tienes mucho miedo a entrenar físicamente. Entonces, lógicamente los resultados en esos juegos no fueron los óptimos. Yo hablé después de acabar los juegos con mi entrenador personal del equipo nacional, el cual me admitió que conmigo pues se había pasado de la rosca, que conmigo, bueno, pues que él, su trabajo era apretar a los deportistas para que dieran al máximo y en mi caso, como a veces pasa, pues se había pasado un poquito de la rosca. La verdad es que me gustó mucho que él mismo me lo, me lo aclarara y yo pensé que lógicamente pues el equipo nacional iba a tener la condescendencia conmigo, ya que había sido su culpa el que yo no sacara los resultados esperados, pues que me prorrogaran 4 años más para presentarme para intentar conseguirme clasificarme para los siguientes juegos. Pero en vez de eso a mí me echaron del equipo nacional y entonces yo ahí es donde viene la ira. No sé si gracias o por culpa de esa ira decidí durante esos 4 años entrenarme yo mismo, buscarme yo mismo mis patrocinadores, mis sponsors, mi psicóloga, que ahí es donde entra a soltar los frenos, eh, viajar yo solo, ir a las competiciones yo solo, mirar el calendario de competiciones de Copa del Mundo y según mi economía, porque todo esto me lo pagaba yo, ver cuáles eran las competiciones a las que me podía desplazar y las competiciones en las que, según el circuito y el tipo de competición que era, si podía sacar puntos o no para clasificarme, porque tienes que quedar entre los 8 mejores del mundo. Y para mí fueron 4 años donde la ira fue un motor importante para de alguna manera hacer ver a la selección nacional que no estaba haciendo su trabajo, que a mí me habían desechado como deportista y que yo, sin los medios que ellos tenían, podía de alguna manera clasificarme para ir a los siguientes juegos, como así fue. Y ya te digo que la ira fue un motor muy importante para poder, con mi esfuerzo, demostrar pues eso, que el equipo nacional estaba haciendo las cosas mal, que el equipo nacional no daba una continuidad deportiva a sus deportistas para a lo mejor seguir colaborando con los deportistas nuevos o para, en mi caso, seguir viendo si podía clasificarme para unos siguientes juegos. Y bueno, durante cierto tiempo funcionó, pero ya te digo que la ira es algo que tiene como muchas puntas afiladas, ¿no? Porque hay veces que realmente te funciona, hay veces que realmente es un motor que tira por ti, a lo mejor no te apetece entrenar, pero esa ira de querer demostrarles a ellos que estaban equivocados te hace subir a entrenar, pero otras veces pues te encuentras muy solo, lo pasas muy mal y no es un pensamiento bonito de tener dentro porque te quema por dentro y a veces hay que soltarlo y hay que tener mucho cuidado. Otras veces también que me pasaba, otras cosas que me pasaba con la ira es que en competiciones iba con tanta ira que forzaba demasiado mis capacidades. Y yo creo que la ira a veces tiene muchas cosas que ver con el miedo a la hora de que es algo que tienes que saber controlar y que tienes que hacer que juegue en tu favor porque como te despistes un poco, juega en tu contra. Sí, porque es que esto que estás diciendo, Vic, yo creo que es muy clave, ¿no? Que al final la ira, la rabia, enfado, y al final esa emoción que tenemos dentro, que es verdad lo que tú dices, ¿no? Es una fuente de energía muy bestia para levantarnos del sofá y tirar para adelante, pero claro, tiene un objetivo muy concreto y es hacer justicia o revelar el engaño o en definitiva, castigar al culpable que ha ocasionado el mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, en esta situación, como tu foco se dirige hacia el otro, en tu caso hacia el otro, hay veces que hay personas que lo dirigen hacia sí mismas, la rabia y la culpa, el castigo, ¿no? Hacia sí mismos, que eso ya pues también es demoledor. Pero claro, enfocas en el otro
y como tú dices, al final terminas olvidándote tú de ti mismo y casi que llegas a una misma situación de sobreentrenamiento o de exposición a situaciones que igual tenías que haber frenado, pero, o sea, que se repite un poco como la historia por una energía que te dirige casi un poco a ciegas, ¿no? Sin Sí, sí, control. Y es verdad que en estas situaciones meterle un poquito de tristeza con el concepto de, oye, qué pena que aquello salió mal, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la suya? Y voy a intentar coger esa energía para demostrar lo que se hizo mal, pero ojo, que voy a gestionarla porque si no me come, ¿no? Me pasa por encima y es contraproducente. Mm. sí, sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, recuerdo que en nuestras sesiones psicológicas muchas veces el 80% de la sesión iba totalmente encaminada a controlar esta ira y a hacer técnicas para no encontrarme tan solo en estos viajes que me hacía o en estas competiciones que me hacía. O sea, no, no. Es difícil. O sea, la ira es muy difícil de controlar. Sí, sí, porque te engancha. Y a ver, es que es muy poderosa, o sea, es una energía brutal porque, claro, si realmente estamos en una situación en la que tenemos que dar una respuesta enérgica, necesitamos que esa energía esté disponible. Pero claro, cuando se queda ahí como mascullando, ¿no? Y continuamente hablándonos al oído, pues es cuando genera todo el malestar que comentas. Que luego además hablábamos también antes de entrar, Vic, de esa vida, bueno, y ahora también lo has mencionado, esa vida tan solitaria y tan dura que al final se tiene en el deporte de élite, que yo creo que también has comentado algo muy importante, y es que cuando tú estás en ese nivel de deporte, te olvidas de tu salud, te olvidas de tu bienestar y ya no hablo solo a nivel de personas con una lesión. En general, en el deporte de alto rendimiento, la persona y su bienestar pierden un poco de relevancia porque lo importante es exclusivamente el rendimiento, ¿no? Y eso también, no sé si ¿tú te diste cuenta en ese momento, en el durante, o ha sido algo más reflexionado a posteriori? Bueno, más que en el rendimiento, casi me atrevería a decir que en el resultado. Tú, aunque riendas en los entrenamientos y tal, si luego los resultados no vienen por lo que sea, porque te lesionas, porque te rompes una muñeca, por cualquier cosa, o sea, que todavía es más heavy de lo que comentas, porque todo depende de los resultados. La verdad es que ser deportista de élite es muy difícil, es muy diferente a lo que la gente cree. O sea, yo era de esas personas que siempre había hecho deporte. Para mí, ir a unos juegos había sido un sueño, es algo que nunca pensé que iba a poder Mm. conseguir en mi vida y que yo creo, no, estoy seguro que si no fuera por la lesión que tuve y por las oportunidades que esa lesión me abrió para ir a unos Juegos Paralímpicos no lo hubiera conseguido. Pero siempre ves en la televisión, es muy típico que los deportistas se quejen un poco de la vida solitaria, de los viajes que hacen, y tú todo esto lo idealizas, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede estar esta persona cansada de viajar y tal? Pues en mi caso, además, en el deporte del snowboard, los viajes son todavía mucho más difíciles y complicados porque si, por ejemplo, eres atleta, pues tienes una carrera en Múnich y tú vas a Múnich, bajas del aeropuerto de Múnich y probablemente del aeropuerto de Múnich al sitio donde esté el estadio, pues puede haber 40 minutos o más, o poco más. En cambio, nosotros tenemos que viajar a montañas que están probablemente pues a 6 horas del aeropuerto, como mínimo. Entonces, los viajes se hacen muy complicados, los viajes se hacen muy largos, y la infraestructura es todavía más complicada. Gestionar todo este tipo de viajes, de escalas de avión, de escalas de autobuses o de taxis o de alquileres de coches o viajar tú mismo en tu coche y tener que hacer un viaje pues hasta Austria, tener que hacerlo en 3 días durmiendo en hoteles de carretera. La verdad es que se hace muy duro, haciendo maletas rápido, muchas veces acabando de competir, yendo a la entrega de trofeos, yendo rápidamente al hotel a hacer la maleta, porque tienes que marchar o tienes que marchar a las 4 de la mañana, porque normalmente
todo este tipo de viajes están configurados de la manera más barata posible. claro, Con lo que quiere decir que si a lo mejor tienes que hacer una escala de vuelo en un aeropuerto de 7 horas para que el siguiente avión te salga más barato, la haces. O sea, claro, no viajas en primera clase. Y entonces, pues todos estos viajes van haciendo mucha mella en ti. Yo realmente cuando me di cuenta que era deportista de élite, siempre que me pregunta la gente, para mí, qué es ser un deportista de élite, yo me di cuenta que era un deportista de élite cuando me di cuenta que era un producto para ciertas personas, era una persona con la que mis resultados, había gente que vivía, había un montón de personas que tenían su sueldo durante todo el año y que ese sueldo era para conseguir que varios deportistas fuéramos a los Juegos Paralímpicos de Invierno y en estos últimos Juegos Paralímpicos de Invierno los que fuimos dos. O sea que entre yo y otra persona, digamos que hemos justificado el sueldo pues imagínate, del equipo nacional, de la federación, de cuántas personas estamos hablando, de un montón de personas que se encargan para que haya deportistas representantes españoles en las Juegos Paralímpicos. Entonces, yo creo que ser deportista de élite o deportista profesional no tiene que ver con lo que tú ganas, porque nosotros no ganábamos dinero, nosotros sí es cierto que cuando estábamos en el equipo nacional no pagábamos absolutamente nada, nada de los viajes, parabas a echar gasolina porque a lo mejor viajabas en una furgoneta del equipo y en la gasolinera te apetecía coger algo, pues cogías lo que quisieras, todo eso estaba pagado, el hotel, todo. De hecho, yo he viajado por medio mundo sin gastarme un duro. Había veces que no llevaban ni la tarjeta de crédito, porque realmente todo estaba incluido. Pero luego cuando estaba en el equipo nacional todo esto me lo tenía que pagar yo. Y entonces pues no tiene que ver el ser deportista de élite o no con lo que tú cobres, sino con lo que tú seas para el producto que seas para otras personas, ¿no? A mí llegaban y me decían, tienes que poner esta cazadora con esta marca. Tienes que coger y tienes que ir hasta Murcia, a la fábrica del Pozo, porque la fábrica del Pozo son sponsors y tenéis que ir allí a saludar y hacer una charla a las personas que trabajan en la fábrica del Pozo. El siguiente fin de semana tenéis que ir a Galicia, a Gadis, porque también es otro sponsor. Mañana tenéis que ir a Madrid a Endesa, porque también es otro sponsor. Y tú por esto no ganas absolutamente nada y estás para aquí, para allí, para acá, para aquí, para acá, haciendo que de alguna manera con tu visita, con tu historia y con tu motivación, pues haya fondos para que no solo nosotros podamos competir, sino que otras personas pues puedan vivir, hagan su sueldo y tengan familias, casas y de todo. claro. Y esto, Vic, ahora que miras para atrás, porque yo sí, es verdad que recuerdo que en las sesiones trabajábamos mucho todo esto para convertirlo en algo que fuera un motor en la competición a favor, ¿no? De que no estuviera como un resquemor, porque a veces también hemos visto, ¿no? Que cuando el deportista o la deportista está experimentando esas emociones desagradables, muchas veces luego en competición hasta puede aparecer un autosabotaje, ¿no? De decir, ostras, Sí, pues ahora no lo voy a hacer bien porque no quiero seguir alimentando esta maquinaria, ¿no? No. Cada deporte es sí, un sí, sí. mundo y hemos visto en otros deportes, el otro día, por ejemplo, en escalada, que hay gente que está intentando hacer las cosas de otra manera. O sea que no decimos que sea en todos los deportes igual, pero en los que es así, y el deportista pues no siempre tiene el cuidado que requiere, pues puede aparecer ese saboteador interno en competición, ¿no? Y decir, paso de Sí, formar es cierto. parte de esto. Ahora, a toro pasado, porque eso es una cosa que también trabajamos mucho en psicología, el identificar cómo te sentías en ese momento, qué era lo que estabas experimentando y qué producía en ti, qué reacción producía, pero luego hay otra visión y es ahora en el presente cómo veo aquello y qué emociones me genera aquella historia de mi vida, qué me enseña o qué aprendizajes he sacado de ello, ¿no? A lo mejor ahora más que rabia sientes otra cosa,
no lo sé, ¿cómo lo has conseguido recolocar para que sea algo positivo para ti? Pues mira, yo en estos momentos, ahora más que rabia, lo que siento es miedo de que esto le pueda pasar a alguien, porque yo dentro de lo que cabe tuve y tengo medios para... tenía una vida antes de la lesión, tenía una vida antes de ser deportista de élite y tengo una vida que me estaba esperando, la misma de antes, con cambios lógicamente a nivel de capacidades, pero vamos, yo ya era una persona mayor cuando me sucedió esto y pues tenía mi vida hecha, mi círculo de amistades hechos, tenía una escuela de snowboard, tenía un montón de hobbies, tenía un montón de... Siempre fui una persona que realmente llenaba mi vida haciendo cosas, no tenía problema para encontrar cosas que ocuparan mi mente, ¿no? Y sabía que esas cosas estaban ahí, lógicamente no al mismo nivel, pero sabía que iba a disfrutar intentando, antes pues disfrutaba escalando un grado alto y sabía que iba a poder escalar una piedrita pequeña, una roca y que iba a disfrutar de la misma manera. Pero hay personas jóvenes, como suelen ser los deportistas y como suelen captar los deportistas, a los que les quitan toda la juventud. Y no solo la juventud, sino que en mi caso estamos hablando de personas con discapacidad. Entonces, pues es muy corriente hasta el punto de que yo lo conozco y en estos momentos me estoy acordando de personas y de nombres. Es muy corriente de que cojan a personas con discapacidad, probablemente personas que hayan tenido el accidente o la lesión hace meses. Estoy pensando además en una persona en concreto, o sea, no estoy divagando ni tal, y le digan, oye, mira que en tu categoría pues no hay muchas personas, esta discapacidad que tienes tú es muy rara, entonces en este deporte en concreto, en esta categoría, en el mundo hay muy pocas personas, no lo has hecho nunca, pero no te preocupes, te vamos a poner todos los medios, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y convenzan a esa persona de meterse en este mundo, de entrenar a ese nivel, de quitarle absolutamente la vida, porque cuando tú estás en el equipo nacional, o sea, por ejemplo, en Navidades te dan 4 días para ir con tu familia. Si tú Ya, te apetece ir de vacaciones, tú tienes que avisar, oye, mira, que estos días, y a lo mejor te pueden decir, no, no, esos días tú no puedes ir de vacaciones. O sea, o sea, ellos están continuamente pendientes de tus entrenos, de tus comidas, de tus hábitos y de todo. ujú, Entonces, digamos que te aíslan, cuando eres una persona joven, que no era mi caso, te aíslan de toda esa vida, te meten en un hotel. Yo en mi caso, como ya era mayor y vivía en mi casa y además yo tenía la suerte de que vivía en la misma estación de esquí donde entrenaba el equipo nacional, entonces mi caso siempre fue muy diferente. Entonces yo dije, si ya mi caso era diferente y me afectó como me afectó, ¿cómo le podría afectar a una persona joven a la que realmente le arrebatan toda su juventud, en vez de hacer ese duelo o esa inserción que tiene que hacer cada uno personalmente de su lesión en la sociedad, en vez de en ese momento en el que tienes que trabajar y luchar por eso, te cogen, te meten en una burbuja en la que te dicen que eres un deportista de élite, en la que estás continuamente viendo a personas que tienen lesiones, amputaciones, lesiones, vas a competir a una prueba, estás en una mini ciudad en la que todo el mundo pues tiene una discapacidad, estás viviendo una irrealidad que no te hace progresar interiormente sobre la discapacidad que tú tienes, que tienes que aceptar y que también la gente que te rodea tiene que aceptar también, porque una discapacidad yo siempre digo que no solo te afecta a ti, sino que afecta también a la gente que te rodea. Y te aíslan de todo eso, te meten en esta burbuja y de repente cuando los resultados no vienen te dicen, venga, otra vez fuera, y de repente te ves fuera de esa burbuja con un problema a nivel personal y a nivel de aceptación de tu lesión mucho más grave que cuando empezaste, porque claro, o sea, de repente dejas de salir en los medios, dejas de tener un montón de personas que te están pendientes de ti, dejas de ser el centro del universo y de repente te das cuenta que eres un manco que ha perdido su juventud y qué es lo que haces. Y además, cuando digo perder tu juventud, digo que a lo mejor has perdido la oportunidad de estudiar una carrera, de encontrar un buen trabajo, de encontrar una pareja, o sea, de formar una familia, de cosas muy serias. Entonces, en estos momentos, mira, se ha transformado y es un poco de miedo y de pena a lo que le puede pasar a las personas que vengan, ¿no? Y porque ya te digo que yo sí que he tenido la suerte de que a mí no me ha afectado mucho,
pero me ha afectado. Entonces, a estas personas yo creo que les puede afectar muchísimo más, muchísimo más. Yo creo que, pues, que pueden tener algún problema. Y de hecho, muchas veces, a veces casi me ha animado a, no lo he hecho, porque considero que no me tengo que meter en esto y para eso están estas entrevistas, pero me daban ganas de ponerme en contacto con los padres de algunos deportistas a los cuales conozco la vida que les están dando en estos momentos y decirles, oye, mirad, esto es lo que pasa, que a lo mejor estáis pensando de que realmente vuestro hijo o vuestra hija está haciendo lo correcto y que está rehabilitando y tal, pero es que es totalmente lo contrario. Vuestra hija o vuestro hijo va a tener el mismo problema cuando los resultados no acompañen y otros problemas añadidos que vienen de toda esta vida y de todo este esfuerzo. Claro, claro, porque esto no es como en otros ámbitos deportivos en los que también hay de todo, ¿no? En todas partes. Pero claro, el hecho de que no parta de ti inicialmente el hecho de estar en un deporte, que es el que te gusta, que es el que llevas practicando tiempo, que vas teniendo buenos resultados, que te detectan, te seleccionan, te dan más caña y tú eliges, ¿no? Sino que es ese paso tan drástico de estar con tus capacidades, tener a lo mejor un accidente, no procesar esa nueva situación, no modificar tu identidad y meterte en algo que a lo mejor ni siquiera formaba parte de tu vida, ni de tu estilo, ni de nada de lo Sí, que sí, sí, venías haciendo. O sea, no es totalmente, una eso elección, existe. claro, No, eso existe. O sea, hay personas que están viviendo en este mismo momento lo que tú acabas de decir. claro. Hombre, pues no me extraña que te remueva. O sea, quiero decir que, Sí, joder, sí, tú sí. lo has vivido y como dices, ¿no? A lo mejor, que a ver, que es posible que alguna de esas personas pues realmente hayan encontrado en la vida deportiva una manera de gestionar su situación, que les haya venido bien y que sean felices. Pero bueno, que tú estás con la mosca de que puede darse el caso de que haya personas que no lo estén viviendo así, que sea un problema para ellos. Entonces, en tu caso, la ira ahora sería como un motor para tratar de ayudar en esas situaciones o a esas personas, ¿no? A- Digamos que esa ira se ha transformado en este sentimiento de alguna manera querer ayudar a este tipo de personas, de hablar en las entrevistas de este tipo de cosas que antes no podía hablar, precisamente por lo que hablábamos antes. O sea, cuando yo estaba, incluso cuando no estaba en el equipo nacional, cuando yo me estaba intentando clasificar por mi cuenta y estaba consiguiendo los resultados, si hablabas de esta manera o si decías este tipo de cosas, pues lógicamente no sé de qué manera ni cómo, pero estabas fuera, estabas fuera. O sea, yo incluso aunque cumpliera los requisitos para ir a los juegos, como fue la segunda vez, yo la casualidad de que realmente fui el único deportista que consiguió los requisitos deportivos para ir. Entonces ellos lo tendrían bastante difícil para dejarme fuera. Pero si yo hubiera sido díscolo, si yo hubiera dicho en público lo que realmente pensaba, lo que me habían hecho en los primeros juegos y todo, estoy seguro que hubieran encontrado la manera para que yo no fuera a los juegos, seguro. O sea, ellos tienen siempre el poder, siempre. A no ser de que seas, lógicamente y claramente, un número uno. Claro, claro. Un, ¿sabes? Un número uno que está por encima de todo. Y es muy común que precisamente los número unos, y uno de los casos que hay aquí en España, también con el snowboard, no de personas con discapacidad, sino de personas sin discapacidad, los número uno precisamente suelen estar fuera de este tipo de asociaciones. Suelen intentar ir por su cuenta y hacer lo mínimo posible con el equipo nacional, pero ir por su cuenta, conseguir su entrenador y no estar dentro de este producto, ¿no? De marketing en el que te quieren convertir y te acaban convirtiendo. Entonces acaban picando lo justo para recibir las ayudas necesarias y suficientes, pero dejando claro, no, yo ahí no quiero estar, yo os doy los resultados, voy a este Copa del Mundo, quedo primero, voy a los Juegos, quedo tercero, podéis decir que soy deportista vuestro, pero no quiero entrar en esto. Y es muy, muy común que eso suceda en el deporte. La verdad que vi que es bueno, es una situación que yo creo que el objetivo de estas entrevistas, ya lo sabes tú, pues es dar un poquito de visibilidad
a veces a proyectos, a veces a contenidos que puedan ser interesantes, pero como en este caso, a situaciones reales, ¿no? Que se están viviendo y que quizá pues tenemos que intentar hacer algo y como asociación pues también creemos que es nuestra función servir como altavoz porque creo que es algo que ensucia un poco el objetivo final del deporte y que no es una cosa puntual que llevamos viendo y socialmente yo creo que sí que de alguna manera se conoce. Pues que hay ciertas cosas que en todos es verdad que me van a decir, es que en todos los sitios cuecen habas. Pues sí, es verdad, en todos los sitios cuecen habas, en la empresa privada, en la función pública, en el ámbito deportivo, en todos los sitios no podemos decir que haya algo sumamente perfecto, pero bueno, para eso también está esta función de la rabia, ¿no? El poder identificar esas cosas que atentan contra el bienestar de las personas y tratar de cambiarlo. No es fácil porque es verdad que yo creo que también son cosas muy instauradas de hace mucho tiempo, que han llevado su rueda, ¿no? Y se siguen moviendo de una determinada manera y de repente pararlo y cambiarlo, pues no parece fácil. Pero bueno, igual tocamos alguna tecla y igual, pues oye, Hombre, nos enfada alguien, creamos una pequeña crisis y de la crisis también sale a veces una conversación o sale un cuestionamiento de algo, ¿no? A mí no me importa que la gente se enfade o tal, si de ahí sale mira, positivo. una de las cosas que me planteé ligeramente, no, tampoco le di mucha detalle. Es decir, ostras, voy a intentar meterme de alguna manera en esta cadena federativa en algún puesto porque te puedes presentar como unas elecciones y cosas de estas, ¿no? Pero es que no me daría la vida, no me daría la vida para cambiar todo lo que hay que cambiar. O No, sea, y aparte, el resto de vida que me queda me lo quemaría, ya, ¿sabes? O sea, pero es que el deporte de alto nivel, usando la palabra cosas de un momento, es muy sucio. O sea, es que el deporte, mira, estamos viendo ahora mismo en el fútbol, que es el deporte de alto nivel en el que todos, cuando hablamos de alto nivel, miramos por los grandes sueltos. Mira todo lo que está pasando con el tema de los árbitros, de la compra de árbitros y todo esto que está pasando o sea, y estamos hablando de fútbol, en cualquier deporte, cualquier deportista te podría decir que realmente el deporte de alto nivel yo no se lo recomiendo a nadie. No tiene nada que ver con deporte, no tiene nada que ver con, vamos, el idealismo de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos, eso no existe. Es que ya, no existe. O sea, es que es que te podría comentar mil cosas que se hacen en el deporte paralímpico que, vamos, es que son cosas totalmente hasta denunciables, diría yo. Y estoy seguro que cualquier persona de alto nivel que pueda hablar, porque lo triste de todo esto es que muchas personas que están en estos momentos siendo deportistas de alto nivel no pueden hablar, muchas personas cogerían y dirían de cada deporte que ellos han vivido un montón de cosas que realmente se alejan muchísimo del concepto que nosotros tenemos del deporte, ¿no? claro. Bueno, nosotros desde la asociación VIC podemos seguir ofreciendo lo que estamos ofreciendo. Nuestras becas de Estamos Aquí para que la gente que lo esté viviendo o que lo ha pasado y que no puedan gestionarlo, porque también es muy duro estar ahí metido, porque yo entiendo, ¿no? Tú eres un deportista con esas capacidades, con esa posibilidad, lo que tú decías antes, ¿no? Es que qué persona no, que le gusta el deporte no sueña con, madre mía, ¿cómo debe de ser, ¿no? Ir a unos juegos. Y que claro, que estés ahí y rechazarlo, pues es muy difícil por principios, ¿no? Decir, no, pues yo por mis principios, porque esto no me gusta, decido no hacerlo. Ostras, es algo complejo. Pero bueno, al final es algo que hay que gestionar. Entonces nosotros desde la asociación ahora mismo lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, esas becas, para poder acompañar y que esa experiencia pues sea Sí, sí, sí. lo más positiva posible. Porque desde luego, como tú dices, hay muchas cosas que arreglar y que mirar, ¿no? Que por lo menos hablar sobre ellas y no pasa nada. A lo mejor otra persona tiene otra visión, otra vivencia, otra opinión, estupendo, pero sí que es verdad que se ha trastocado todo tanto
que empieza a Sí, ser sí, como un poco complejo ya el tema. sí, Bueno, no sí, sí, empieza, ya es sí, complejo. sí, lo es, lo es. Mm. Bueno, pues nada, Vic, tendremos que seguir pensando a ver, aparte de las becas, qué podemos hacer, porque yo creo que podremos hacer cositas. Vamos poco a poco, porque nos tomamos también nuestros tiempos para cuidarnos y bueno, para hacer cosas que sean sanas para nosotros y que no nos pasen por encima también, ¿no? Que muchas veces los proyectos Exactamente, claro. es el tema que tienen, que los arrancas con esa energía y luego te terminan pasando por encima, te agotas y ya no puedes más. Entonces vamos a nuestro ritmo, pero intentaremos ir construyendo algo que pueda ayudar también en ese sentido. Así que bueno, y es Ujú. como siempre un placer, Vic, de hablar contigo y ir Igualmente. conociendo las entrañas del deporte, los aspectos más bonitos, que también nos has contado muchas cosas sobre ello, y a veces también por la cara oscura, que hay que también entenderla, ¿no? Para tener una imagen completa de lo que estamos hablando. Sí, sí, o sea, yo hemos hablado sobre todo de la cara oscura, pero bueno, no, no tenemos tiempo, pero lógicamente está la parte bonita. Ya sabes que mi historia tiene una parte bonita y es que a pesar de que el equipo nacional español a mí no me brindó la ayuda, al ver mi situación, otros equipos de otros países europeos me incorporaron en sus estructuras y yo estuve compitiendo con ellos y estuve viajando con ellos y entrenando con ellos como si fuera uno más, como si fuera un croata más, como si fuera un rumano más. O sea que todo fue, tengo experiencias muy, muy bonitas que son con las que me quedo y con las que hacen que toda esta ira la vea de otra manera y que están por encima de todo, por encima de los juegos y por encima de todo. Esas amistades que tuve y esas vivencias que tuve y como compañeros en mi misma categoría con los que corría realmente me ayudaban a ser más rápido, independientemente de si eso significaría que los pudiera ganar o no, por amistad y por espíritu deportivo. Sí, sí. O sea que al final el espíritu real del deporte que buscamos está ahí, está en las personas y bueno, pues lo que Pero hay, no a los despachos. pero no en los despachos. Eso es lo que habría que intentar pues Sí, movilizar un poco, ¿no? Y que vuelva a servir para lo que tiene que servir y es que efectivamente las personas que lo habéis vivido, que lo están viviendo, pues puedan realmente sacar lo bonito ujú. que tiene realmente ese deporte y Sí, la sí. función que debería cumplir socialmente. Muy bien. Bueno, Vic, se me ha hecho corto, como siempre. Ya estoy viendo aquí la hora y digo, oh, no puede ser, pero bueno, Sí, lo tendremos, hemos ajustado bastante, ¿eh? sí, sí, lo hemos ajustado bastante, pero tendremos que hablar mucho más y temporada que viene Muy bien. arrancaremos con nuevas cosas. La próxima vez ya hablamos de cosas más claras, pero hay que buscarse un abogado. Hay que buscar un abogado, sí. Bueno, un beso enorme, Vicky. Muchas gracias, como Un siempre. beso. A ti. Hasta luego. Chao.